A ver, vamos a situarnos. Imaginemos un país completamente destrozado por la guerra, que lo único que desea es que vuelva a su rey. Pero, ¿qué pasa si ese rey, en lugar de traer la paz, lo que hace es encender la mecha de un conflicto todavía mayor? Pues en esencia ese fue el legado de Fernando VII, un monarca que literalmente partió España en dos. Porque esa era la cuestión, el meollo de todo. Después de años luchando contra Napoleón, España estaba en una encrucijada, pero una de verdad. ¿Qué camino tomar? ¿Volver a lo de antes, al poder absoluto de un rey y se acabó? ¿O abrazar las nuevas ideas liberales que, curiosamente, habían nacido justo mientras él no estaba? Y claro, de lo que él decidiera, pues de eso dependía todo, el futuro de una nación. Por un lado teníamos la España de siempre, la del antiguo régimen, la de la monarquía absoluta y los privilegios para unos pocos. Y por otro, una España que empezaba a soñar con cosas como la soberanía nacional y los derechos de los ciudadanos. El choque de trenes era inevitable. Bueno, pues nos vamos a 1814. Napoleón por fin ha sido derrotado y Fernando VII, a quien el pueblo apodaba el Deseado, imagínate las ganas que le tenían, vuelve a España. La expectación es máxima, de verdad. La gente lo ve como el símbolo del fin de la guerra, de la vuelta a la normalidad. Pero la gran pregunta es, ¿con qué España se encuentra? Pues se encuentra con un país dividido en dos bandos que no se podían ni ver. De un lado los liberales, que durante su ausencia habían creado nada menos que la primera Constitución de España, la de Cádiz de 1812, y lógicamente esperaban que él la jurara. Y del otro lado los absolutistas, que a través del famoso manifiesto de los persas le rogaban que mandara al traste toda esa modernidad y restaurara su poder absoluto. Menuda papeleta. La decisión era solo suya. Y Fernando, bueno, pues no se lo pensó demasiado, la verdad. Eligió bando y se fue de cabeza con los absolutistas, traicionando por completo las esperanzas de los que habían luchado por una monarquía constitucional. Y con esto da comienzo el primer acto de su reinado, el llamado sexenio absolutista. Lo que organizó fue, vamos a decirlo claro, un golpe de Estado. Primero escuchó a los suyos, a los absolutistas. Después firmó un decreto en Valencia que era básicamente una bomba que lo demolía todo. Con ese papel anuló la Constitución de Cádiz y todas las reformas liberales. Y acto seguido desató una represión feroz, deteniendo a los líderes liberales y disolviendo las Cortes por la fuerza. En cuestión de semanas, España había viajado en el tiempo a 1808. Pero claro, una cosa es querer volver al pasado y otra poder. Gobernar como si nada hubiera pasado resultó ser imposible. El gobierno absolutista era un caos. Los ministros no duraban ni un suspiro y eran incapaces de gestionar un país en la ruina. La hacienda estaba en bancarrota y para colmo las colonias de América estaban en plenas guerras de independencia. Así que adiós al flujo de plata que sostenía el imperio. Y mientras los liberales, no habían desaparecido. Simplemente se estaban organizando en la sombra. Y aquí tenemos que entender un concepto clave para esta época en España, el pronunciamiento. ¿Qué era esto? Pues muy fácil. Como no había una forma legal de oponerse al rey, los liberales tenían que buscar apoyos en el único sitio con la fuerza suficiente para imponer un cambio, el ejército. Un general o un oficial se pronunciaba, es decir, leía un manifiesto en contra del gobierno, y esperaba que otras unidades se le unieran. Hubo muchos intentos fallidos, pero era solo cuestión de tiempo que uno saliera bien. Y ese momento llega en 1820. El péndulo del poder, que se había ido con una fuerza tremenda hacia el absolutismo, ahora iba a volver con la misma violencia hacia el lado liberal. Se abre un periodo cortito, de 3 años, pero increíblemente intenso, conocido como el Trienio Liberal. El protagonista de esta historia es el oficial Rafael del Riego. Su pronunciamiento en Andalucía, hecho con las tropas que irónicamente iban a América a reprimir las independencias, esta vez sí que triunfa. La rebelión se extiende como la pólvora y a Fernando VII no le queda más remedio que ceder. De hecho, pronuncia una frase famosa: marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional. O sea, que se convierte a la fuerza en un monarca constitucional. Pero, ojo, aquí es donde se ve la gran debilidad del nuevo sistema. Y es que los propios liberales estaban divididos. Por un lado estaban los moderados, los veteranos que habían hecho la Constitución del 12, que querían aplicar las reformas con calma y prudencia. Y por otro, los exaltados, gente más joven y radical, como el propio Riego, que querían ir mucho más rápido y a fondo. Esta división interna va a ser su talón de Aquiles. El experimento liberal no solo tenía enemigos dentro. Es que el propio rey, mientras hacía el papel de monarca constitucional, estaba conspirando en secreto, pidiendo ayuda a las otras monarquías absolutistas de Europa. Y la ayuda llegó. En 1823, un ejército francés, los llamados 100.000 hijos de San Luis, cruza los Pirineos y, casi sin resistencia, le devuelve a Fernando VII el poder absoluto.
El paréntesis liberal se había cerrado. Y se cierra para dar paso a la etapa más oscura de todo su reinado, la que los liberales llamaron la década ominosa, de 1823 a 1833. El péndulo vuelve al absolutismo con una brutalidad nunca vista. Pero, y esto es lo fascinante, con algunas contradicciones que sorprenden bastante. Aquí está la gran paradoja. Por un lado, la represión es salvaje, se ejecuta a símbolos como Riego o Mariana Pineda, se crean milicias absolutistas para aterrorizar a la población, miles de opositores se tienen que exiliar. Pero, al mismo tiempo, el gobierno se da cuenta de que no se puede gestionar un Estado moderno con herramientas del siglo XVII. Necesitan dinero y orden, así que, a regañadientes, empiezan a modernizar la administración, crean el Consejo de Ministros, elaboran los primeros presupuestos del Estado y hasta fundan la Bolsa de Madrid. Y aquí viene la ironía final. El mayor peligro para Fernando VII ya no eran los liberales, eran los suyos. Los absolutistas más extremos, los más ultras, lo veían como un blando, un traidor a la causa por esas tímidas reformas. Y todo ese descontento encontró un líder, su propio hermano Carlos María Isidro. Y todo estalla con la crisis por la sucesión. El problema era simple. Durante años, el heredero al trono había sido su hermano Carlos, el ídolo de los ultras. Pero en 1830, el rey por fin tiene una hija, Isabel. Para que ella pudiera reinar, Fernando tuvo que anular la ley sálica, que prohibía gobernar a las mujeres. Los partidarios de Carlos, que ya se conocen como carlistas, no lo aceptan. Para ellos es una maniobra ilegal, una conspiración. Y así, cuando Fernando VII muere en 1833, deja una auténtica bomba de relojería. Por un lado, los partidarios de su hija de 3 años, Isabel, cuya causa, irónicamente, solo pueden defender los liberales, y por otro, los partidarios de su hermano Carlos, que defienden el absolutismo más intransigente. Las dos Españas están a punto de enfrentarse en una guerra civil. Y con esta pregunta acabamos, porque el legado de Fernando VII no fue la paz que su pueblo tanto deseaba, fue el inicio de las guerras carlistas, un conflicto que marcó a sangre y fuego el resto del siglo XIX español, haciendo todavía más profunda esa fractura entre dos formas de entender España que él, lejos de cerrar, no hizo más que agrandar.